Hello, so I'm here to talk about Hola, independent voy a media in hablar sobre Cuba los and medios contemporary Cuban independientes en representation Cuba. of Estoy esperando que aparezca mi independent presentación en la media. pantalla. So, Aquí está. this is my topic. I'm Elizabeth Monica. Mi nombre es Lisabel Interdisciplinary Mónica, writer soy and escritora educator. interdisciplinaria Next y slide. educadora. So, I'm gonna go straight to the topic. So, my dissertation is based on Mi the disertación impact of doctoral se basa en el impacto de media los medios digitales, las technology in tecnologías the literature digitales field in en el Cuba. campo de la This is literatura part of my en Cuba y dissertation. esto es parte de mi Alexandra. disertación. Me voy a poner de So pie. this is one of the sections in my presentation. Estas son algunas Um, secciones de mi this is disertación. about what happened between Se 2015 and trata sobre lo ocurrido 2021. entre 2015 y 2021 As I y say in the como digo, statement in my dissertation, in this period is when durante we este see that more or periodo less the digital vemos independent que media los in medios Cuba digitales being independientes established. en Cuba se So this is the establecen. period when these media Durante este on the periodo, surface estos medios is at the salen a core la of the luz conversation y se for the sitúan en el núcleo de la national conversación sphere in Cuba. en la esfera pública So nacional en in Cuba. 2010, En 2010, I mentioned several magazines and hablo de media. So varias we revistas see y that medios. magazines in Una de Cuban las independent primeras encuentro de la cultura cubana. revistas independientes en And this Cuba en was la época es Encuentro de la again Cultura the very first. Cubana. Fue, de It was nuevo, in the 90s una de las and primeras en los inspired the años inspiration for 90 things in that e come inspiró after. todo lo que vino And después. this was a printed magazine, but Era una I'm talking revista about impresa, pero hablaré media that is not principalmente printed, de medios that no impresos is on the internet, que se websites, publican en circulating Internet, páginas de Internet devices, o etc. archivos que So, circulan de diferentes maneras. so one of the cases I Uno de study los is casos Para que Música estudio Underground, es as you Para can see Música there. So Underground Para Música y Para Underground Música started in 2012 comenzó en and 2012 went straight to the online y se empezó a market. publicar directamente So en this línea. was never Nunca se printed, it was imprimió, meant for the internet. estaba Next. hecha para Internet. Next, please. Thank you. Okay, Para Música Underground. So, Para Música, the Para translation is Música, um, as for the music. It's an informal way. Pala is for, but in informal language. So, Para Música Underground, it was launched as Para electronic newspaper. Música It was se launched lanzó in inicialmente como un Quito boletín and electrónico, it se was recibía por distributed correo through electrónico. internet. And we can see several Y transitions. vemos This media que hay still varias exists. So transiciones. Este from medio aún 2012 to the existe. present, it went through De different 2012 al presente stages. ha pasado por So diferentes one of the etapas. transitions is the Eh, language por una parte hubo una which transición en el the company lenguaje, is using to refer el to lenguaje que itself. emplea para And referirse a sí another misma la transition is the publicación medium y that is también using the el format. medio que utiliza, el formato. So, starting with the language, this is my En first cuanto paragraph. al lenguaje, It was meant as a digital platform in 2012, era but inicialmente se implemented nombraba through como una publication in plataforma recent digital en times. 2012, This pero language is últimamente se important identifica como because una for publicación Cuba, independiente. because we El uso de ese tipo de have lenguaje es importante en the Cuba, monopoly of the porque en state Cuba in the el media. Estado And tiene control anything that is monopólico legal de los outside medios. of No the es legal media that ningún is tipo de controlled by the state publicación is por fuera de legal. los medios So controlados the por el magazines Estado. I'm talking Por about eso las on revistas the de las que hablaré websites hoy y páginas are de considered Internet illegal, se les but they considera are relevant como because we ilegales, want pero to have siguen something different funcionando porque queremos from tener what the algo state is distinto de using. lo que nos presenta el Okay, so Estado. we have also, this is the second paragraph, we have
between this first stage También and entre la the primera second etapa y las stages, etapas we más know that recientes, this media went from having text, vemos photos, que el and medio videos antes in incluía textos, 2014 fotografías y is videos descargas, and podcasts. y In más recientemente 2020, incluye we are presentar starting to videos see the musicales internet y is podcasts. Entonces in vemos que the también hay una forefront transición en los of medios que that utilizan, en los landscape. formatos y contenidos que se The presentan. final transition is this last paragraph. This media is nowadays talking about freedom Hoy of en día, discurses. además, el medio It's aborda ahora el talking tema de about la the libertad freedom that this magazine gives artística, la libertad de expresión artística. on the side of the artists and musicians. Next, please. CyberCuba. This is another of my cases. So CyberCuba, well, or CyberCuba, as you can see from the very title of the magazine, is calling itself a media that is meant for the internet, for the cyberspace, right? So CyberCuba was born in 2014. Cibercuba nació en Two Cubans that 2014. live in Spain decided to work together Dos on cubanos que vivían cyberspace. en We España have decidieron this juntarse para media that producirla. today Muchos de los medios are que voy a founded mencionar outside hoy of se han Cuba. fundado por fuera More de or less obvious Cuba por reasons razones because más it's o menos easier, obvias, because it's really hard in porque es Cuba, más fácil, because es in muy Cuba difícil it's hacerlo en totally Cuba, porque illegal no es and solo also ilegal, can sino que be también te persecuted by pueden, the el state, Estado by the puede police if perseguirte you do y this la in policía Cuba. si haces esto en So Cuba. a lot of these Entonces, cases muchos de are estos a mix casos son una between what is mezcla entre being done algo in que the se outside hace por and also fuera y in algo the que se hace inside. dentro de Cuba. But the founders are Pero mostly in Cuba. por lo So general, los again, it's called fundadores de estos Cybercuba. medios están fuera de Based Cuba. in Spain, but again, it's in the internet. Um, Cibercuba se produce desde Started, España y se publica it en was founded Internet. to present, it has a dissident language, as I mentioned, but it wants to present different news, El different proyecto news from se presentaba como multiple una fuente de perspectives. noticias distintas a las que There cubren is los medios another estatales. initiative. This Hay was not otra a iniciativa, no es publication. realmente una This was publicación. it ran between 2014 Entre and 2014 y 2016. It was called 2016 se Información operaba Voluntaria. la red de información voluntaria por This Cuba, was via que email. se So distribuía it was por a correo very easy, electrónico. Te easy llegaba un correo button to send electrónico this in your inbox, and it was y, meant to circulate y information, as you can el see in the quote. propósito era To the circular persons información. Como ven en la residing cita, los residentes en Cuba, decía, pueden enviar a la dirección de outside email de so Cuba that do RIBXC not mensajes, avisos, receive noticias de Cuba que no or aparecen en request los medios specific oficiales, information. solicitar So información this was específica, not etcétera. only meant to distribute Entonces, no se trataba content solo de produced by the distribuir people who información lives producida there, por la but was gente de la also red, meant to sino que la intención receive era también information from recibir the people información that was receiving de again personas in the email. que So it was recibían el boletín. easy Entonces, si yo to recibía el boletín, yo respond podía or responder answer y decir, information about necesito the state of información Cuba, sobre, no, qué the sé yo, race in Cuba, el asunto de la raza en specific Cuba y te information about it. mandaban And información. that's key. Y eso es muy Again, importante because of en the lack Cuba, of de nuevo, porque information. hay una ausencia de información. Next. Okay, so in En 2014, el año again, I'm going from 2014, de nuevo, voy 2014 to desde el 2015 because it's 2014-2015 hasta el in presente. 2014 we En have el Diario de 2014 Cuba tenemos and Cubanet, Diario de Cuba which y are Cubanet. very present media in Cuba. Son medios que tienen And we una have gran also presencia en Cuba. Progreso Y Semanal, también was founded in Progreso Semanal, que se 2009 fundó en and is 2009 running to y the sigue present. operando. On Cuban On News, Cuba has News also a publication on the internet también se in publica 14 en medio. Internet y 14 y Some of these medio. are outside of Cuba, Algunas de are estas very publicaciones present on Cuban funcionan News. They por publish fuera de people. Cuba And 14 medio was in
14 y medio es un like periódico it's fundado not por even Joanny started Sánchez, que yet, antes tenía un before. blog. She was featured in the newspapers Ella, se publicó un artículo sobre ella en el in New the York early Times 2000s. a inicios So, de and now she la founded década del this 2000 cuando era bloguera independent y ahora ha newspaper. fundado un So this is the periódico evolution that you can see independiente. in the Esta es media una evolución que sphere. podemos We are percibir from en la esfera de los medios en Cuba. in the early Hemos pasado de 2000 blogs a to inicios de la década del independent. 2000 We are a focusing medios on journalism independientes. and Ahora newspapers. estamos produciendo periodismo So we y have El Toque, periódicos. that's another Tenemos también entonces el visible Toque, independent una platform. plataforma independiente And muy visible. yeah, next. Okay, so several of the trends and Varias conferences tendencias. that these Estoy publications tratando are talking about, de what are they discutir en focusing qué se their enfocan estas attention on? publicaciones, a qué le So prestan El atención. Toque, for El instance, Toque, is por ejemplo, focusing se on data, enfoca en getting los information datos, because de this is nuevo, important in Cuba conseguir y distribuir because we don't have. información. So any Es information importante en that Cuba is porque no hay generated información, outside of the entonces cualquier monopolistic información que se state genere por fuera is del monopolio valuable estatal tiene information. valor. So El Toque is El distributing Toque data, distribuye is talking datos, about gender discute la equality, igualdad de and this is something género. that is the Es government is algo not talking que about el gobierno it's not talking about this no kind of aborda, un things. tema que el gobierno no It's talking aborda also y también about se ocupa de environmental problemas issues, that is relativos al medio also present ambiente. on the state media. So these are some of the Estas trends son and algunas de las characteristics, tendencias que but vemos, lo also vemos en these el topics Toque, in other pero los media, mismos temas son in recurrentes other también en independent otros media. medios So independientes. periodismo de barrio, I Periodismo mentioned de several of barrio. those Aquí, media menciono that aquí are algunos de estos circulating nowadays medios media sphere in Cuba. en la esfera So mediática de Cuba. Periódico Periodismo de Excelsior, barrio Playoff desde Magazine, which is devoted to 2015, Playoff sports, Magazine, que El se ocupa de Estornudo, deportes, which is trying El to do Estornudo, some sort of que cultural está tratando de journalism, hacer un cierto tipo de it's a periodismo journalist that is cultural, es related to un literature. periodismo que tiene cierta relación con la Postdata, literatura. again, this is Tenemos focusing on Postdata, data. que se enfoca también en We los have datos. Negolution. This Tenemos is a Negolution, café que es in juega Cuba, con la palabra business revolución y la palabra negocio, negocio. which is business in Spanish. So this is kind of a Es una playful especie de notion eh, between a revolution manera and business juguetona de establecer una business. relación entre So los términos Negolution. revolución y Then negocio. we have Tremenda Nota, Y tenemos Tremenda which is Nota, devoted to que se dedica LGBTIQ and plus a la community. comunidad So then we have LGBTIQ+, social afrodescendientes, gender, migrantes y and this is problemas de typical discriminación. Todos Cubanese estos, de nuevo, son temas que media. los medios Puente a la estatales Vista nunca discuten. and a las tensas, Puente a la which is Vista, a las Tensas, que literary es una publication publicación that developed literaria que terminó a different kind of convirtiéndose en otro publication. tipo, un Next. tipo distinto de publicación. Okay, so the media sphere La expanded. esfera What mediática I mean, se amplió, what I se mean expandió. ¿Qué when I quiero say decir con expanded, esta idea I'm de trying to say that expandirse? this media sphere Lo que quiero decir es que esta esfera was mediática, que small era in inicialmente muy 2013, pequeña for en instance, but 2013, por it is ejemplo, expanded and se ha it's very expandido. big and it has diverse voices. Es muy grande y Nowadays. cuenta con So we voces have muy all diversas these hoy en topics día. that I Están todos mentioned, los temas que ya he but mencionado we are talking about several medias y with estamos a lot hablando of de people varios doing medios this con muchas personas trabajando business. en ellos y Okay, voces so diferentes. and this expansion I would like to say is Esta expansion expansión between yo 2014 and argumento que ocurre entre 2018. 2014 y So 2018. Árbol Invertido Árbol is a Invertido literary es una magazine, and revista I literaria y study es the otro study caso que yo because estudio this porque for me para mí represents the transition representa la between the transición literary entre la magazine revista and the literaria y journalist enterprise. el emprendimiento periodístico. Okay, so
it was founded La by fundó Francis el poeta Sanchez, Francis and it Sánchez was initially y era founded inicialmente as una a revista dedicada a la poesía. libro is also También meant as a reference el- su nombre to women. se refiere Okay, también so a it las was mujeres. founded by Francis Sanchez, La but fundó Francis also Sánchez, pero también by his su partner, pareja, and they were y focusing se on better enfocaban en la sustainability. sostenibilidad They ambiental, were also trying for this to pero be también one of trataban the de que little fuera magazines that are made outside, una de not las just pocas revistas que se in producen Cuba. no solo por fuera de I said that Cuba. most of these magazines are done He outside dicho que casi Cuba, todas estas revistas se outside producen Cuba, por fuera but de this Cuba, one pero is Árbol Invertido only done no in solo se Cuba. It's produce, done se from Ciego de se Ávila. produce en Cuba y Okay, además de eso se so produce en Ciego it's de a Ávila, que province es una of provincia, Cuba. It's not the no es la capital. capital. This is Y why, esto es muy once again, importante most of the porque de nuevo magazines casi todas las are revistas from the se outside producen o of bien fuera de Cuba, Cuba o en but this is Habana, not. pero en este caso no es Okay, así. so it's self-labeled as an island magazine. So it's like an island Se publication, like, define como una and as revista the quote del says, not only interior. because we exist outside of the Dicen, capital, but no solo because we porque try to reflect existimos on the fuera de la emotional capital, needs sino of the porque culture tratamos de of reflexionar sobre the las people. necesidades What do you internas de mean? una By cultura. term Y like no quieren decir in the solo interior of en the el country, interior, que se going refieren al beyond the interior capital, del like país, más Havana. allá de la Serving those capital. people who are more in need of expressing themselves and communicate. Dicen que sirven a aquellas personas Next. que más necesitan expresarse y comunicarse libremente. Okay, so one factor, again, Un I'm trying to factor, de see what nuevo this estoy media tratando is media is talking de about, what these publications estudiar de are qué se ocupan covering. estos medios y publicaciones, cuáles son sus One intereses. factor that makes Hay un this factor que hace literary magazine que evolve la from a revista political literaria, publication por to a ejemplo, pase de newspaper. ser una revista de I poesía a said un is that periódico, most of the people that es are que la mayoría de participating las nowadays personas que están in the media participando in en estos Cuba are medios son journalists. periodistas. So we transitioned Así que from hemos the pasado beginning of the al century principio del to siglo 2021. I mean, in 21st del century. siglo, At the beginning of the a inicios del century, we siglo had XXI, literary teníamos revistas magazines, and those literarias were the first y magazines fueron that las gave rise primeras of the revistas digital press. que emergieron Before that, en it la was only esfera de printed. las publicaciones So digitales. these Antes eran first todas started to impresas. produce Estas revistas these comenzaron publications, a and they producir, were PDF, eh, they were distribuirse PowerPoints, en they were formatos things like that. PDF, There wasn't PowerPoint. internet just yet. This Todavía was no era only internet, era circulating algo que in the circulaba entre market. So personas. I had a magazine, I Entonces yo could tenía give una to my revista, se la escritor, podía dar and that a un for me colega could distribute escritor that que a su vez in an podía external distribuirla hard drive. en una Okay, memoria so externa. that happened at the beginning of the Así pasaba a 20th inicios del century, siglo XXI y luego and we were talking about writers. y It was eran mostly writers. básicamente personas del Now mundo it's literario, journalists, pero ahora se and trata these de are the people that are periodistas. doing the Son contemporary estas las personas que literary están media in Cuba. produciendo medios They're not independientes writers anymore. contemporáneos en They are Cuba. Ya no periodist. son escritoras, Okay, so escritores, that's sino que something son that is different, and periodistas. I would Eso say it's entonces ha mainly cambiado it's one of the y factors como he that makes explicado, es these uno de los magazines factores que literary hace que estas more revistas ya no sean on tan the more literarias y news se enfoquen más en las events noticias, en instead of eventos something that could be more transcendental. y no en asuntos más trascendentales. Next, so another factor is that we are Otro talking about the factor es que other estamos digital hablando de lo que native yo writers. llamo So we are escritoras, talking about escritores first nativos writers digitales, that es decir, no began son with their digital personas, publications at the beginning of the 21st las personas century. que comenzaron con They las were publicaciones digitalizing in the digitales, 90s. venían de los años Some of 90, them algunos better, some tenían of them worse. computadoras, otros no. Internet, De again, nuevo, internet algunos uh, tenían didn't acceso a have the boom Internet. of the time.
pero no tenían el teléfono todo el tiempo. A esto me refiero con Journalists, personas nativas digitales. digital native writers, Entonces and tenemos people ahora that are doing periodistas mainly que son natives in the social digitales. media today. Next. So, another factor. Otro factor, So, social media. las Social redes media is sociales. key Las redes in sociales this son muy sphere importantes en la because creación de esta most of esfera the promotion mediática is porque done by social media. casi en Most todos los casos se most promueven a people través de las are in redes social media. y casi This is todas las new in personas en Cuba. Cuba hoy en día We can están en las see redes this sociales in y esto es Cuba. We're nuevo. talking about the last 10 Eh, years. It's es not algo a new que se remonta new solo a los últimos initiative. 10 años. So we have Cubans in social media Entonces and we have tenemos eventos importantes en las newspapers redes promoting y las themselves revistas in promueven social sus media. contenidos en las redes, ante todo. So in the old times we were talking about Antes packets. hablábamos de Today volantes, distribute ibas a flyer la calle y saying repartías I have a volantes digital diciendo magazine tengo una or I have revista digital o printed tengo una revista independent press independiente and you can impresa see it this way, you y can see it puedes in this address, you acceder can get it viendo a esta dirección o and conseguirla once aquí o it's social allá. media Pero hoy you en post it día on WhatsApp, you lo que post it haces on es Instagram, you publicar post it on en Twitter Facebook, en and Instagram, en that's the way Twitter it goes. y así And this is funciona, part así of promueves their cultural tu enterprise. emprendimiento, tu Another empresa way is cultural. el paquete semanal. Otra manera es So, el paquete of semanal. course, we have YouTube, Claro, Facebook tenemos Live. YouTube también, Facebook Live. El paquete El paquete semanal semanal is an interesting es un medium, medio like the synchronous interesante. medium. And this is like 50 Es terabyte of information un that is terabyte distributed físico de just información inside the que island. se So distribuye you need to entre pay personas dentro de la isla. and you can pay in Tú fees. puedes pagar por esto. Si Like tú vives en $1 or $2. Cuba, pagas uno That's o the dos price right now. dólares. No sé si ese es el precio actual, It used to go that way. pero era más So o you have menos to pay to así. a person that lives in your Una persona en neighborhood tu barrio, tú le pagas $2 te and pagabas then $2 y you have a recibías physical un terabyte terabyte físico of de information. información. And you have Tenías movies. This is películas, cited information, right? You have tenías movies, you have TV películas, shows, programas de you have everything televisión, in there. todo tipo de And we contenidos. started Cuando digo todo studying tipo de what was contenidos, quiero decir que what is in the movie theater in the lo que United está States pasando en los is cines en Estados spreading Unidos really actualmente quickly llega muy because rápido a estas, it's really sí, fast. muy rápido. Again, it's cited E information and información it moves pirata, fast. claro, y se mueve So fácil, in these rápidamente. places, you have also the Eh, independent tienes media. también aquí algunos medios independientes que se distribuyen a través del paquete semanal, no todos, algunos. Okay, so social media. And when I say social networks, here I mean something that is Cuando hablo de important. las Social redes media sociales, and networks and human me networks, refiero right? también a That's why I say algunas social networks, redes as well humanas. as hybrid networks. Hablo de lo que llamo redes híbridas So también. in En 2021, the main 2021, channel for el circulation canal of principal para information is la social media. circulación de la So información we don't son have las redes we don't sociales. only have el No paquete tenemos WhatsApp. solo el We also paquete or o Facebook Facebook, or Instagram or Twitter. Instagram o We are Twitter. also talking Estamos about también hablando de Telegram. We are Telegram, also talking about Sapia, which is de something that you use to Sapia, transmit que es algo que information usas para from transmitir one información device to de another un device, right? teléfono a otro. And this is something that happens in person. You don't need Wi-Fi for Esto, this, right? para hacer esto no Okay, necesitas so Wi-Fi, we lo have puedes hacer that. en persona. What else? And we have this study. This is something Tenemos that un two estudio que hicieron dos doing an artist. They ingenieros analyze de data of sistemas media. They por encargo call de un information artista, analizaron the main diferentes way of medios y accessing concluyeron que la forma and principal disseminating de acceder a information información today y diseminarla hoy en is día social media son and las digital redes cousins, sociales, las revistas internet-based digitales, friends and navegadores de community. Internet And y this is amigues y we're not talking familiares. Y esto es only muy about importante, no se Facebook, trata solo de Internet, Facebook, Internet. this no connect
Hay también applications aplicaciones que with no ocurren en línea content como Zapia, pero también hay distribución, conexiones entre personas, networks. redes. We're talking about a person that is Una going to persona the va al news barrio y and they dice, have mira, this is the tengo new esto, esta película es content, buena, toma. right? And again, that happens with the news, Y with de the nuevo, así media, también right? circulan You las see noticias. what came out Mira, today. tengo This is estas this noticias, news viste este video, that te enteraste happened, de lo que right? pasó hoy, aquí está. Next. Okay, so el paquete El semanal paquete is an semanal interesting medium, right? es un medio A lot interesante, of ¿no? people are Muchas talking about personas it because it's discuten very esta uncommon. práctica porque es muy In poco Cuba, it's común. very En useful Cuba for es muy getting útil para la information. circulación de la información. So this medium is Es un become a medio longer que viene and de una right. This tradición is what extensa. most Quiero decir, no commonly es algo nuevo, hay una, una getting tradición in Cuba. Gracias, de right? compartir Gracias for información sharing que information. proviene It's del not mercado negro y sharing es this una forma compiling. It's popular sharing de these compilar y collections, these compartir curated información. collections. So I Se collect trata de this producir together, colecciones and curadas. this content is Yo good. organizo And I'm cierto thinking contenido about y te my digo, este audience, my contenido es audience, bueno, my tengo neighbors, mi my friends, público my son mis family. So vecines, this is amigues, curated familiares. information made Es by ordinary información people, curada, right? producida por gente común y So corriente. we have a long Y tradition tenemos of una tradición larga this de eso, form, usando right? diferentes As media, formatos. and now is el paquete. Y hoy en día Okay, so tenemos el this is paquete. a collectivist Es vision una of visión the sharing of colectivista information. We have de formas de different compartir approaches to información. Es una information. manera distinta de In entender la Cuba, información. the state says that En information should be Cuba, free, el Estado but dice que nobody la uses información that debe ser gratuita, information pero should be more or la less gente free. también That's piensa not que la right. información Information debe is a ser más o good, menos and that's why we share gratuita. information Por in this eso way. no es muy popular la información Next. privada y por eso la compartimos usando métodos como Okay, este. so most of the current La Cuban mayor parte press, de la prensa and I'm cubana talking not just actual, right now about the alternative or independent no media, solo but los also the medios state media, alternativos o independientes, sino también is los connected to estatales, the se digital produce para space, medios right? digitales And is intended to y be está consumed through destinada a electronic ser devices, consumida a través de such as the dispositivos paquete, such electrónicos, as así internet, como el paquete, such as your internet, tu phone. teléfono. Okay? And I'm calling this Yo hybrid a esto lo platforms llamo because we are redes talking about híbridas porque social media, se we are trata talking de about redes people, sociales, pero también de friends, redes family, humanas, neighbors. Next. de amigues, parientes, Okay. vecines. The magazines in El Paquete. Hay entonces So unas something that revistas is que interesting, we circulan have en el different paquete. magazines Es in El interesante, es decir, Paquete. en el paquete hay varias These revistas are different from y son ones that distintas de appear las in revistas que internet. aparecen en So if you Internet. have a Yo magazine that is a tengo una revista cassette, que es una that página de is Internet, por different from ejemplo, the es magazine that is distinta del tipo distributed de revista que se exclusively distribuye in El Paquete. exclusivamente And we have en those. el We paquete. have those types of circulation, and they differ. So one example Un is De ejemplo Blanco, es Bodas en de Cuba, Blanco, and Bodas this en is Cuba. white. Blanco is white in Spanish, and Bodas in Cuba is weddings, right? So you know where this El is título coming lo from. dice, es una So this revista is a de magazine dedicated bodas, to wedding dresses, vestidos de boda wedding dresses, principalmente. so anything that is related to weddings. And this magazine is Y esta distributed revista in se El distribuye en Paquete. el paquete. Why? Because it's a very, ¿Por qué? very popular Pues topic. porque es un We have tema a muy lot of people popular. Muchas interested in personas en magazine Cuba, como in en cualquier otro dresses. They lugar, are interested in se weddings, interesan in en weddings, las and they bodas want y to quieren wedding casarse dress. y They like les all the things gustan white los and vestidos gold, blancos right? y So con this is what we lentejuelas, see etcétera. in El Paquete. So all of this Esta revista magazine circula entonces en el paquete. sustains Ahora, ¿cómo se itself. mantiene esta It revista? sells, Bueno, it promotes promueve businesses in negocios en Cuba, Cuba. and we are talking about Estamos businesses that are hablando run by people, de not negocios que businesses manejan personas, run individuos, by the no state, negocios that que are administra selling el these Estado. Y estas wedding personas dresses venden vestidos de and boda, things por related ejemplo, to u otros weddings. artículos Okay, so relativos. this is one
we have una these manera de newspapers promocionar, supporting Instagram, sus and we have productos a es lot of comprar ways publicidad, en El y así se Paquete sostiene, because of the la huge revista. audience Y hay that muchos El ejemplos Paquete similares has en El Paquete, porque El that are Paquete not tiene un for público muy popular amplio. purposes. Entonces, hay muchas Okay, revistas que son de next. tipo popular. Okay, in terms of En circulations, términos de so we have circulación, the difference hay una because El diferencia, Paquete is porque circulating el inside the paquete island, circula dentro de la and isla, the newspapers that are mientras in the que los internet medios can be independientes alojados en blocked, Internet, right? And they are el blocked Estado los puede by bloquear y the los state, bloquea, by en the efecto. government. So sometimes you Así que a cannot veces no access puedes those, acceder a las but you can páginas, do access pero the el ones that are contenido que in está El en el Paquete. paquete sí es But how that accesible. happens is the ¿Cómo government was funciona? Bueno, censoring those that el are in El gobierno no Paquete. censura los Yeah, El contenidos Paquete has del two paquete. type of Sí, claro que sí, censorship. hay 2 tipos One de censor censura. for the Hay people that are una doing censura, no autocensura por themselves. parte de They quienes auto administran el censor paquete. themselves, and they say if you do Entonces something dicen: that is "Mira, si politics, traes, that cannot contenido go inside político, El no Paquete. podemos incluirlo Things en like el that. paquete, y Okay, punto". because they are protecting the Porque media. están They protegiendo su know that medio, their saben media cannot que su exist medio no if podría they do existir something that si is incluyen politics. contenido They also político, receive y también visits, reciben very visitas de la important visits policía, de la seguridad estatal, just making sure that para they are not asegurarse going de que no outside se the limits, salgan de los right? límites. So in the internet, we have Entonces, en those Internet están los media that medios can say que something pueden about hablar de politics, política, but in El pero en el Paquete, we don't paquete have no. those. Okay, so those are Es different. una diferencia. So we have Tenemos also también, this is data. estos This is son, official data, and you estadísticas can see that a lot of oficiales. people in Ven, Cuba are still not connected to the muchas internet. personas en Cuba hoy en They are día not no tienen accessible acceso a Internet that easily. tan So what fácilmente. you have is the Entonces, media that is on the los medios que internet, están en Internet they are being consumed by los people from consumen outside the personas más bien island. fuera de la isla, And El y el Paquete is being paquete, consumed by lo people consumen from personas inside. dentro de la isla. Okay? So those are different too, different Son audiences. públicos diferentes, por lo Okay, tanto, next. So another difference hay between otra these two diferencia entre audiences estos dos is that from the públicos, a outside, saber, it's not just humans desde that are afuera outside no the solo hay island living in personas the outside cubanas que viven and they fuera de have la isla, internet que pueden freely. acceder libremente a Uh, Internet, it's also también academics, hay, and I found out académiques. that Yo he the United descubierto States que academia la is Academia de los Estados Unidos es excellent una in de las media. principales, consumidoras de And estos medios. in the inside, Y there dentro de la are isla, de nuevo, popular topics los that temas, well, you can see them also in El populares, Paquete. bueno, aparecen Next. todos en el paquete. Okay. So, so I mentioned this, which is if we are talking about the political spectrum. Hablando So del espectro when we político, say politics, cuando hablamos de why are política, we talking ¿a about qué nos politics? referimos? So in the media En los that are covering medios. politics, we have right now, as in any other place, unfortunately, we Actualmente, have como en cualquier otro things lugar, that have a desafortunadamente, separation of tenemos politics. una versión, We una have comprensión black and white, polarizada de la right? Right política. and left. Tenemos, blanco y We negro, have north and izquierda south. y derecha, y We are básicamente no hay socialist nada en la mitad, y eso no es radicals. realista ni en But Cuba ni en ningún otro in the lugar. case, Pero en el caso we de have Cuba, still something tenemos in the middle todavía algo en that el is centro. small, but you can Es see it. pequeño, pero For example, in the visible. Southern-Cuban media En station, algún, Segunda hay, por Cita, ejemplo, fuentes de um, noticias como Segunda I say that the Cita, contest right now is this center, is y this yo, space in the pienso middle. que This is the only contest el taking espacio de place mayor in disputa the media actualmente es ecosystem este in centro. Cuba. So this is the place that Este es el espacio, is being eh, contested, and que is the se place está that the president disputando. El presidente elected actual de Cuba, por Miguel Díaz ejemplo, Canel ha is definido a es a este confused como people, este right? Because espacio como a they de las personas they are not confundidas, los confundidos, revolutionary, they are not porque no against the son revolution, revolucionarios, pero no also son still contrarrevolucionarios, they're no se oponen, no confused, es fácil de right? situarles. Next. Entonces están confundides, según Díaz-Canel. Okay. So
Esta es mi última imagen y aquí hay mucha información. So another thing that is concerning to me A and mí me something preocupa that also también, concerns me eh, is that me, in me in the preocupa que independent en media los in medios Cuba, actuales the en Cuba, independent de media nuevo in los Cuba, medios we have independientes, less diverse tenemos voices. menor We're diversidad speaking de about voces. gender Sí, equality, se está hablando de environmental igualdad de issues, género, de issues problemas that ambientales. didn't see Son problemas before. que no se And I think discutían that antes raise en is Cuba. Es most importante understandable. But I could say enfocarse en that we ellos y are así es, elaborated pero pienso que collectively no hemos consensus elaborado right now colectivamente un consenso on those actualmente issues and different issues. What is to be a en citizen in cuanto a Cuba? esos What is to temas be y a otros. citizen in ¿Qué Cuba? significa What ser is a nation? ciudadane What en is el a mundo? ¿Qué country? significa ser ciudadane en Cuba? We ¿Qué are es un país? ¿Qué es una working nación? ¿Cierto? towards this consensus. We Estamos are elaborating this elaborando un consensus consenso in en this torno media a that estos very temas visible, en that is estos a medios que response son of muy social visibles media for y que Cuba trabajan ante todo en las redes voices. And sociales. in this Y consensus, I don't en este see consenso que se está other forjando, voices no that veo used to be otras voces visible que that antes are not eran visible visibles today. y And ya no lo son. those voices Esas were voces questioning things like cuestionaban what is the cosas nation, what como are el nation sentido symbols, de la nación, de los what was símbolos porno para patrios. Por Ricardo ejemplo, because había un grupo de he was punk que se talking llamaba about Porno para pornography Ricardo, and que hablaba politics. sobre la And relación in entre Muslim pornografía y peoples, we have política. those, but they are relegated to Existen, status. pero no They are not ocupan un visible lugar anymore. de gran And visibilidad we are hoy in en this día. consensus. A medida que vamos We creando un don't have those consenso, as no tenemos visible as espacio para esas before. voces un poco más radicales. So, this is my last paragraph. Esta es So, mi suppose última the frase. combination of the Supongamos Associated Press as the que la model combinación entre la and prensa the liberal social estadounidense classes como behind modelo y el clasismo what is implícito, behind porque this yo digo que paragraph estos medios son of Cuban elitistas. actors in the independent El media was clasismo de los the actores new cubanos en los medios paradigm. What I independientes think this is funciona como el nuevo a paradigma visual mediático y creo que process. mi tesis es que eso In es lo that que está case, we have ocurriendo. to pay more attention Entonces to habrá the que prestar zones más of atención a las zonas de silence. Okay, silencio. and I think we have those. Um, I think that Creo que we need to do that tenemos que in hacerlo the isolated context. porque Okay, and to capture that complexity, para we need capturar to la uplift complejidad de la more sociedad voices. cubana tenemos que incorporar más Well, thank voces. you. And if you have Bueno, questions, eso es todo. Muchas gracias. Si tienen preguntas, aquí estoy. the microphone. Hello, hello. Hi, I have a question. Tengo una pregunta. It is very clear from your En tu presentation presentación queda the claro immense amount of independent que hay projects una that cantidad exist. enorme de proyectos I independientes. want you to Quisiera que explain how explicaras that has affected cómo esto ha the official media, afectado a los which medios basically oficiales, has been for 60 years que desde collecting hace fake 60 news. años son una What is fábrica de noticias falsas, working? What básicamente. has been Entonces, ¿qué efecto ha tenido la prensa independiente en la prensa oficial? Well, you can imagine if you have all of these newspapers that Bueno, se they are imaginarán popular si hay in todas the social estas media revistas que, de that nuevo, are son más populares en las redes sociales, más populares so que los medios it's oficiales, affecting a lot pues claro que está afectando the monopoly el of the monopolio rhetoric de la of what's retórica happening en in the torno a lo que country. está pasando en el país. Before we used to Antes have the state teníamos media los medios del saying Estado que what was decían, happening, está and we pasando esto, used to nos decían las we used to noticias, think lo que habría que very pensar, lo rigorously que on era what they were necesario saying. pensar y decir en But you público, couldn't say lo que in no se public podía because decir en they knew público. everything. Estos medios te decían todo Today we have eso y all of ahora es these diferente. newspapers, Tenemos todos estos and periódicos in que this dicen case cosas they are talking distintas, about topics that are están abordando not temas que covered in no the state cubren los media. medios So estatales.
Entonces, It's claro que amazing. sí ha cambiado And mucho. as I say, Y como, it's como digo, more son popular más populares, still los leen the más social gente. media. The national La TV televisión nacional, el don't see that. noticiero, por Como ejemplo. the national TV emission used to be Antes el noticiero what? nacional, Used to la be gente lo veía, era la news fuente opinions of principal de Cuba. noticias en And people in Cuba. Cuba, they are Y hoy en not día watching ya la gente en Cuba no sometimes, lo they ve. are not Y a watching veces, news, they are en watching vez de something verlo, están related viendo to algo que business. circula en el And it paquete. can be a Por movie, ejemplo, quizás una but película, it's a movie that is not pero es una um, película que it's no not being proposed, it's not propone, being given to no you by te the la está state. dando el It's a Estado. movie Es una being película que sponsored alguien en la by calle decidió que te politically podía interested interesar. person, right? So yeah, more questions. Um, Voy a hablar en español. Sorry, I'm going to speak in Spanish. I can translate. Okay. Yo creo que algo que puede como impresionar si está fuera de Cuba es por qué puede interesar o asombrar, por ejemplo, una revista de bodas, ¿no? Y bueno, una crítica que yo creo que no necesariamente se hace con esta diversidad es que el Estado tenga sus medios oficiales porque se entiende que bueno, que todos los estados tienen propaganda y tienen una agenda política específica, pero ¿por qué asombra que en Cuba de pronto haya una revista de bodas que se pueda distribuir independientemente y esto el gobierno lo considera una amenaza? Yeah, that's actually a very good question. So, why Es in that una buena pregunta, ¿no? magazine the ¿Cómo es bodas que una is revista so de interesting in bodas the es Cuban interesante context, en el right? contexto So, cubano? and why ¿Y this por is qué considered a threat se lo for interpreta the como Cuban una, or por qué to el the Cuban gobierno government? cubano lo So, interpreta como una this is a amenaza? very good Es question una muy for buena me pregunta, a to mi answer parecer. because when I say Cuando elitism hablo in my de presentation, elitismo it en seems mi like it's coming only presentación, from the independent parece media. que solo But I los guess medios it's coming independientes from the son un poco culture that the elitistas, revolution pero in creo que Cuba es has el created. resultado de la This cultura que ha elitism. creado So la when you have a revolución en government that is Cuba. telling El everything, gobierno te está everything you diciendo need to todo lo say que to tienes que say decir y and not to pensar, no say, pensar, etc. So etcétera. this is a very Es patronizing un government, gobierno, right? claro, muy So condescendiente, they are ¿no? saying, Te I dicen, know mira, what yo you sé lo need. que tú Okay, necesitas, so you need to listen así to que me. I know escucha. what you need. So unfortunately, the independent Desafortunadamente, media, los medios because they are independientes, porque en mostly su mayoría son from personas que estudiaron universities en las in the Philippines, universidades y privileged son people, personas they privilegiadas, personas que han recibido they have this educación y legacy tienen of este having legado a patronizing de government un that gobierno was controlling the condescendiente que culture. controla la So they cultura. repeat Estos medios this. repiten So esta actitud. for some people in Así the que hay independent personas en los media, and I medios didn't mention this when I was independientes, reading there, no lo mencioné mientras they estaba leyendo, refer to pero the independent media that is on the se internet. refieren, They are referring to this wedding magazine as something that shouldn't en los necessarily medios give great independientes, por attention to. ejemplo, se habla de So estas revistas de it doesn't boda make como algo sense. sin ninguna importancia, What is this? A ¿no? ¿Qué wedding es magazine? What esto? is ¿Cómo that? así That's que not bodas? Eso culture, no es right? cultura, ¿no? So Entonces, yeah, so I think it's something creo that is que en considered efecto es dangerous, algo not que no solo el by the gobierno government, but considera also by the peligroso, sino individuals, también estas élites que because it's manejan los elite. medios Collective moral. independientes. Exactly. What Cuba is that? Porque Basically, something like that, dicen, ¿qué right? es esta Cuba que está Right. mirando esas cosas que no pertenecen a la alta cultura, ¿no? More questions, maybe? ¿Alguna otra pregunta? Uh, in Cuba, we have En a small Cuba group of tenemos independent un grupo artists, pequeño de and these artistas artists are independientes que prohibited están in all Cuba. eh, No tienen radio, prohibides, no tienen televisión, acceso a la incluso radio, a la el televisión paquete de la e semana incluso no tienen the acceso security al of state paquete. go every La month oficina, to la seguridad analyze estatal va cada semana a la the oficina que website of produce el this packet paquete y and examina el contenido don't have
y permission no les permite, for for yeah. And my no point permite que is se publique el is about trabajo de what estos before. artistas. It's about when you want move the information Entonces, cuando independent quieres inside the circular country, información independiente dentro de Cuba, beside the borders dentro de of las the island, fronteras de la isla, you risk eh, your arriesgas, tú pones en because riesgo tu cuerpo, if you move the porque si information, tú maybe on your transfieres esta phone, what información, es happened is posible que very la frustrating. policía So venga I have a a tu few casa, friends como me ha pasado a mí y a mis give amigues opinion, and en in the Cuba. end, Tengo amigues que están but we ahora en have la cárcel por Facebook, hacer esto. Pero so tenemos many people use Facebook y tantas VPNs personas ahora usan una red prohibited virtual, sites in the VPN, internet, para and acceder a in internet you can páginas see prohibidas more de open Internet. Y en Internet vision or encontramos view una visión más abierta about what de happening Cuba y in lo que Cuba. está pasando And I just see actualmente. the best warrior we have now for talking Es, about our es life. el It's just espacio about principal del que podemos usar para discutir nuestra realidad. thank you. Yes, actually, maybe I don't emphasize Sí, quizás no destaqué esto lo suficiente. Claro, tengo que decir que hay personas encarceladas en Cuba por distribuir cierta información. El gobierno está mirando las redes sociales. Estábamos hablando de que, por ejemplo, le tenemos miedo a los grupos de WhatsApp, a los grupos en redes sociales, porque el gobierno puede acceder a ellos y puede mandarte a la cárcel por haber dicho algo, aunque se trate de un grupo privado en redes sociales. More questions? I also have another question. What is the impact ¿Cuál es of, el do you know what impacto? will be the ¿Sabes cuál impact of the será el new penal impacto code in Cuba del nuevo with Código issues Penal about en all these Cuba con respecto independent press? a Some of estos them are proyectos edited editoriales and released, independientes, ya outside of que Cuba. se Some of publican them por fuera de some Cuba y are algunos de estos mafia. medios reciben You fondos de fuera de Cuba? can you share? Again, they are De basically nuevo, illegal básicamente and son they can ilegales send to y jail. te pueden mandar a la So the cárcel. government, El these things that gobierno, I cover in the dissertation, esto lo in this discuto en mi presentation, but disertación, they are no en esta federal presentación, pero hay regulations, varias laws and leyes codes y that the government is que el implementing gobierno está now because implementando trying to catch up para with this media. tratar So de lidiar yeah, con if you estos know that you medios. have a Así que media no that puedes is tener una plataforma de medios que se outside of publica por Cuba fuera de or the Cuba, American media no that is puedes transmitting recibir from fondos de outside. afuera. So there are a lot of Así these que hay muchas laws and leyes de este regulations, tipo and this is penalized. que But they keep criminalizan doing it esta because actividad, they need it. pero siguen haciéndolo Some porque of these pues lo people are necesitamos. outside of Cuba, Y so de nuevo, muchas de estas essentially they personas don't pues have han access to salido de Cuba Cuba y no pueden entrar a la to isla. survive. Um, just on the question of financing and En what cuanto we a can la do as an financiación y independent lo que media, pueden hacer los medios if there's independientes ante governmental barriers estos coming límites que through impone el gobierno al acceso a fondos what de kind of afuera, strategies are ¿qué tipo independent de media groups estrategias adopting? utilizan los medios Are they looking to independientes? Quizás me pregunto si I don't know, están like things like cryptocurrencies examinando el uso, por or ejemplo, de criptomonedas funding o to economías how they can solidarias keep o getting by. cómo So sobreviven. basically, solidarity economies, Básicamente economías here solidarias. actually that's something that I mentioned Esto here, lo mencioné aquí, pero no lo that I no mentioned no is me enfoqué en esto, pero lo this menciono. situation Dada la situación here actual, is los medios it doesn't function independientes like no funcionan it doesn't según las function leyes de la a oferta y la newspaper demanda, nowadays. So digamos, no es un periódico que it's free vendes. for everyone to see, Todos but estos it's hard medios son de to acceso gratuito. pay for the production Tienen of que this. pagar solo la So producción. they function as Entonces projects, funcionan como and proyectos, they can son only proyectos run que in Cuba reciben nowadays dinero de quien being quiera projects. eh, Yeah.
pueda donar fondos a proyectos outside of por Cuba. fuera de Cuba, Okay, claro. thank you. Outside of Claro, Cuba, claro que por fuera de that is Cuba. that is not Dentro de something. Cuba no hay I tal mean, cosa. we have money for Tenemos projects from dinero the para state, proyectos del but in a Estado, case pero where tienen que, por supuesto, ceñirse government y ser favorables al gobierno. Do you ever adopt like membership Y han adoptado, por ejemplo, subscription-based suscripciones por membresía, sistemas de ese some of them tipo. are starting No, to no. have Algunos de something, estos medios están like utilizando donations, but sistemas de as este far as tipo, I pero know, yeah, básicamente lo they más que donate. hacen es Yeah, recibir they donaciones, are not pero subscription based. no son servicios basados que se circulan por suscripción, no. I want to add something. Quiero It's also añadir because, algo. Yo sorry, soy cubana, I'm authority así here. que It's also because, let's say, like the eh, national market, también porque the one, el the subscribers, mercado the natural subscribers, nacional de most of them suscriptores en pay super su low mayoría numbers. tienen Maybe it's a ingresos muy chance to be in bajos. Es between una lucha. Tienes que decidir everything. entre si comprar So comida the y idea comprar is kind of información. Así que liberation eh, for exchange los information. Sometimes you go to a medios website and deben you don't ser un know how intercambio to gratuito de get like información. A veces information, en los medios goods, te enteras de so cómo conseguir so this dinero, is kind of comida, hard perdón. process for us. And I Entonces would es say this difícil is para what I mentioned nosotros. as the collectivist Sí, approach cuando to hablé information. This de is the una notion estrategia that information should colectivista be de free. información, esa es la noción Especially due to básica, que la información debe ser the gratuita, poverty of sobre the todo country. dado el grado de pobreza But que this hay en este perception of país. information should be Pero free esta stands idea de behind que la información the debe ser policies that gratuita they es también lo que subyace have a sus non-subscription políticas, por instead eso of no hay suscripción, no free. hay ningún I would say límite that people a quien outside of tiene Cuba acceso. can pay Claro, a la gente por subscription fuera de based on Cuba state, podría pagar una but suscripción, it's still outside of what we pero think no, es, media no se should piensa be así en el papel de los medios in en Cuba. Cuba. Yeah. Yeah, media is more a services Sí, than los medios son más un servicio que un negocio. Yeah, I don't know if you covered it at the start, but is there a change or has there been a change ¿Ha in terms of habido the algún changing cambio? plurality ¿Hay of quizás forms of media una or pluralidad structures en las of formas how it's de medios? being presented, or as you say, kind of like the hegemonic thing is Como moving has towards like a dicho, liberal se American style, impone como hegemonía media una economy, economía de which medios is liberal al where it's only estilo de los regulating Estados media Unidos, itself, like the kinds of media between, say, like just newspapers or an alternative space. Because I know you talked about punk band there. porque en algún momento mencionaste Yes, un grupo yeah. de So punk, I can say they entonces have they have the U.S. media as a model. sí, digo que los medios U.S. media estadounidenses son un existed before, modelo, so pero it wouldn't be me as refiero distinction. It's not a model a for un modelo en términos distribution. estéticos, So it's a no en model cuanto a la forma de distribución. in terms of the topics it presents, in terms Se of trata de los temas the que way the presentan y news la is manera como se presented. presentan las noticias, So ¿sí? yeah, in that En sense, ese the U.S. sentido, media, I would say, sí diría que is los more medios diverse estadounidenses son un modelo because the U.S. media is more or less y diverse. entonces hay cierta Nowadays, diversidad porque los some medios more of the estadounidenses son diversity that you relativamente have diversos. in the Cuban context, because we had that when we had the blogs. Pero lo que me interesa They es que haya were más diverse diversidad en than el the one contexto that we have cubano, porque now pienso que, por in ejemplo, cuando politics. teníamos la blogosfera, era una esfera más diversa que la esfera mediática actual. Okay, that's it. Bien, entonces, muchas gracias.